C7 Mundo Sano. Desde 1982, los adultos mayores son festejados en todo el mundo, cuando se estableció el mes de agosto como el Día de la Vejez. En nuestro país comenzó este festejo por primera vez en 1983 y a partir de 1998 se decidió establecer el 28 de agosto como el Día del Adulto Mayor. En nuestro estado viven más de 700,000 adultos mayores. Como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Una frase muy común en nuestros abuelos. Hoy, tu programa Mundo Sano lo realizamos en honor a ellos. Muy buenos días a todos. Es viernes, claro, ¿por qué no decirlo? Gracias a Dios es viernes y este día me encanta porque el 28 de agosto aquí en nuestro país es el Día del Abuelo, el Día de la Persona de la Tercera Edad. En América Latina regularmente en algunos países lo celebran el 26 de julio. No hay una fecha universal, pero ayer, el día de ayer, las autoridades y todos nosotros mexicanos festejamos a nuestros papás que ya son abuelos, que rebasan esa edad, que tienen como límite para empezar a hablar ya de otra forma acerca de nosotros, acerca de cada uno de los ciudadanos y que claro, depende también de cada una de las necesidades que se van presentando a lo largo de la vida. Doctor Raúl, muy buenos días, bienvenido. Trini, muchas gracias, pues muy contentos, como todos los viernes. Qué bueno que nuestro programa es en viernes porque es un día muy padre, pero además hoy es un viernes muy especial porque estamos festejando el Día del Abuelo. Bueno sería que todos tomáramos conciencia que el Día del Abuelo no se debe de convertir en un día comercial más. Un día que hay que correr a comprar un regalo para dárselo a una persona a la que abandonamos el resto del año, ¿no? Sino un día en que se refuerzan actividades que se deben hacer de cuidado durante todo el año para estas personas que pues nos han dado toda una vida. Y qué mejor que nuestra invitada de hoy para platicarnos de esto. Así está con nosotros la doctora María de Jesús Ocampo Alfaro. Ella es geriatra del Hospital de Occidente. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Trini. Buenos días, doctor Villarreal. Y Pues, buenos días, estimable teleauditorio. Pues el Día del Abuelo, el Día de la Persona de la Tercera Edad, del anciano, del adulto mayor, ¿hay algún término específico en el que nos tengamos que referir a las personas que cumplen 65, de los 60 a 65 años en adelante? Sí, lo que pasa es que la clasificación cronológica para este grupo de edad incluye de los 60 a 69 años como el adulto mayor joven, porque tiene características físicas y un entorno sociocultural que lo asemeja al de los 55 y más. A partir de los 70 a 79 es el adulto joven mediano y ya del 80 hacia adelante es el viejo viejo. Cada etapa se caracteriza porque aparecen las discapacidades, porque aparece una serie de circunstancias socioculturales, pero sobre todo las comorbilidades, esto es, las enfermedades que van a acompañar estas etapas y obviamente a los de 95 y más les llamamos centenarios, que hay muchísimos en el mundo en estos momentos y que arriba de los 165 son los megacentenarios y que no sabemos cómo vamos a llamarle ahora cuando sobrepasen, como vemos ahora, los 110 años. Nosotros tenemos pacientes de 107 años. Wow. Evangelina, y bueno, ahorita le decimos nuestra guerrera, pero son megacentenarios. Y entonces cada etapa pues tiene una etapa particular. ¿Cómo les gusta que les digan? Esto depende de la sociedad, depende del núcleo familiar. Si vamos estrictamente hablando a las definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo, o del diccionario de María Moliner, donde dice viejo o anciano se refiere a las cosas de los viejos o de la población envejecida. Como vemos, no dice nada. Muy indefinido. Pero si usted le dice a un adulto mayor, ¿cómo quiere que le diga? Por su nombre, mi viejito, mi viejita, mi abuelito, y es mucho del entorno familiar. Desde luego hay términos peyorativos como oye viejo, que no les gusta. Finalmente, ¿cómo les vamos a hablar? Es cuando uno entabla una conversación, quiere que le diga Conchita, señora Concepción, señora Díaz, abuela. Es como en la relación de pareja, ¿no? Cuando dicen gordito,
Oh, Gordo. Condenado gordo, ¿verdad? Sí. Sí, o viejo, mi Pero- querido viejo, esa mi canción querido tan viejo, hermosa, tan Bien, hermosa. sí, desde luego. Y se utiliza la misma palabra, pero es cómo nos referimos a la persona, la emoción con la Así que le es. decimos. Claro. Así es. Pero siempre hay que señalar cómo queremos decirlo, porque a veces hay personal de salud que tiene la costumbre de decir madre o padre y ellos mismos dicen, no me diga así. O no se sienten a gusto con el término, aunque sean madres y padres, pero prefieren un entorno más caluroso, una conversación de mayor acogida. Sí, aquí en Guadalajara lugar de- tenemos como de un término esto. universal para todas las edades, ¿no? Mijo Mijo, o mija. o mija. ¿Verdad? Un Sí. mijo puede ser desde mijo recién chiquito. nacido Pequeño. hasta 90 años. Pero no tendría que definir. ¿Cómo quieren que les diga uno o no tienen que preguntarles? ¿Quiere que le diga por su nombre o algún diminutivo? Como ellos quieran y se sientan que son respetados inclusive en el trato. Hablamos de muchos factores que intervienen en la vida de una persona adulta mayor. Hablamos de fenómenos tanto de salud como sociales, como culturales. Aparte también la cuestión cultural, ¿no? Lo laboral, qué difícil es que estas personas se puedan introducir al aspecto laboral. ¿Con cuál tema quiere que comencemos? Siento que la parte de la salud, por ser invitada del Hospital de Occidente, pues obviamente es lo que más nos pueda interesar. ¿Cómo poder cuidar la salud de cada uno de ellos? Sí, desde luego, el llegar a ser un adulto mayor, que lo definimos por etapas, pero para América Latina y los países en desarrollo es a partir de los 65 años, pero en Europa, en Canadá, en Estados Unidos a partir de los 60. Y tan es así que en este sexenio se recorrió ya la edad, porque antes era los 70 y más, ahora ya viene los 65 y más, y quizás en otras fechas sea los 60 y más. O sea que Porque cada vez nos acercamos más. nos acercamos a la etapa cronológica que corresponde al país en que estamos y que correspondería 60 y más. Pero por lo general, en las campañas políticas o para programas de gobierno, los adultos mayores de 65 y más, tomando el contexto cultural mundial que existe, ¿no? Pero podemos hablar de salud y sería hablar de números, desde luego. ¿Cuántos somos? ¿Dónde están? ¿Y para dónde vamos? ¿Y para dónde vamos? Ahorita vamos a ir a una pausa y cuando regresemos seguimos con esto. ¿Va? ¿Cómo no? Volvemos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. 3030-5307, vamos a compartir las experiencias el día de hoy. Estamos hablando sobre las personas de la tercera edad y que próximamente muchos seremos parte de este grupo que cada vez será mayor. Mayor, sí, así es, porque finalmente la población se está redistribuyendo. Hoy que estamos tratando de controlar la natalidad de nuestro país, pues estamos viendo que estamos envejeciendo y naciendo menos, en teoría. Esperamos que nuestra pirámide, como le llamamos poblacional, se modifique, que cada vez haya más ancianos y obviamente necesitaremos más geriatras. Desde luego que la pirámide poblacional se ha invertido y este paradigma de que México es un país de jóvenes está cambiando. Las pirámides poblacionales, por ejemplo, de 1980 a 1990, fortalecían la base de la pirámide y hacían una pirámide grande y terminaba en una punta. Hoy, desde el 2000 y quizás un poco más atrás, estamos viendo que se ensancha ya la mitad y está apareciendo ya un bombón, donde ya la parte superior, donde estaban los de 90, 100 y más, está incrementándose. Y eso lo vemos en la encuesta que hizo el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el Censo 2010, nos permite conocer que Jalisco, por ejemplo, es el cuarto estado en la República con mayor población. Y desde luego tiene mayor cantidad de sujetos envejecidos. Esto es, Jalisco tiene ahorita 7.3 millones de habitantes. De ellos, más del 10% son adultos mayores de 65 años. O sea, somos el cuarto estado de la República, liderado por México y el Distrito Federal.
los de menos población son, por ejemplo, Baja California Sur. Entonces, demandan mayor atención, pero no tan solo la atención médica, que consume muchísimo presupuesto, sino también la parte laboral, la parte social, la parte educativa, la parte familiar, el núcleo familiar, que es donde origina a varias discrepancias que van a hacer que ahorita en Jalisco, por ejemplo, nosotros tenemos un 44.4% de ancianos maltratados. Esto es que la propia familia se desliga, no interesa, porque tiene que vivir otro contexto de niños, de habitación, de empleo y demás, y que no hay quien los cuide. Y es que esto, Trini, que dice la doctora, es importantísimo porque habla uno de pirámide poblacional y parece uno que está hablando como nomás de estadísticas gubernamentales, pero no tiene mucho que ver y la población lo tiene que entender porque se viene a modificar todo. Los sistemas de salud, por ejemplo, ahora tendrán que atender otro tipo de enfermedades más frecuentes, ya no diarreas y neumonías en los niños, sino estaremos atendiendo hipertensión y diabetes en los ancianos. Las familias, el ámbito laboral, ahora ya no tendremos tanta fuerza de trabajo joven, entonces tendremos que utilizar la fuerza de trabajo de los viejos que todavía son muy productivos y que pueden aportarnos mucho a la sociedad. Entonces, hablar de la inversión de la pirámide poblacional implica todo un cambio de vida. Porque esa tendencia nos va a tocar a nosotros. A nosotros. Esta persona que ve usted aquí sentada va a trabajar más de lo que trabajan ahora los abuelos, Claro. porque se va a tener que hacer cargo de ella misma. ¿Por qué? Por muchos factores. Uno de ellos es el olvido de la misma familia, los mismos hijos, hacia el adulto mayor. Y ya no hay tantos hijos. Aparte, yo tengo 2 hijos, uno le va a tocar al papá y otro le va a tocar a la mamá, ¿no? También me va a tocar uno y vamos a ver qué hace ese uno si es que no se casa y se va al extranjero. Se casa, se va al extranjero y ya no hubo quien me cuide. Entonces yo tengo que ser autosuficiente. Ese es un reto de nosotros, los que estamos en edad productiva, ¿no? Ese Sí. podría ser el mejor panorama. Sí, desde luego. Esto nos evidencia que la sociedad no está capacitada para vivir su proceso evolutivo. O sea, las sociedades nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero deben tener un soporte que permite que se estén renaciendo o regenerando. Y entonces, la concepción de la vejez, pues es como si estigmatizáramos a la población, ¿no? Porque nadie quiere envejecer. Si preguntáramos, ¿queremos estar viejos?, habría respuestas muy diferentes, porque la sociedad manda mensajes de que lo joven es lo in y estar viejo es lo out. Estar Qué con moderna. con cierto contexto Sí, sí. corporal, de actividades físicas y demás, en lo in, y lo que está envejecido en lo out, en las relaciones, en los matrimonios, el divorcio que está al alza. En los ancianos también se da, por ejemplo, y de manera importante, con las consecuencias que tiene. Lo bueno es que se da el divorcio, pero ya también se dan los romances muy bien vistos en la tercera edad. Desde luego. Y se dan en escenarios como los menos favorecidos, en los asilos, por ejemplo, o en los eventos que tenemos nosotros de integración, en las posadas o en el festejo del adulto mayor, donde ya surgió un amigo para una señora o una amiga para un señor, ¿no? O también yo conozco una señora que dice, ay, por fin pude salir a esta fiesta con mi pareja, porque si mis hijos me ven, no sabe cómo me va. Y yo, ¿y cuántos años tienen sus hijos? No, bueno, mi hija ya tiene, yo ya soy abuela, ya tengo nietos, ¿no? Entonces, esta parte cultural también está limitando mucho un desarrollo que pudieran tener las personas de la tercera edad con mayor libertad, con mayor empoderamiento. Así es. Si de eso hablamos, entonces, cuando como sociedad estamos conscientes desde cuando una madre espera a su bebé y lo desea y le habla, porque quiere que esté ahí, porque ha sido traído con amor, pero también le está acercando las figuras, así como acerca al padre, también acerca al abuelo o a la abuela, para que en ese contexto cultural crece el bebé y sabe que va a llegar a una etapa de envejecimiento, sabe que tiene que respetar a esta persona mayor y se va creando todo este ámbito lleno de valores en el seno familiar, y conforme ese sujeto o ese niño, esa niña va creciendo, crece con toda esa serie de valores, integrando a su abuelo y a su abuela, porque sabe que en algún momento él será abuelo o será abuela. Fíjese que esta es una cosa que a mí me gusta mucho tocar.
porque esta llamada de atención de que estamos modificando nuestra sociedad nos tiene que sacudir, pero como dicen por ahí, hasta la médula. Tenemos que modificar una serie de conductas, de comportamientos y retomar algunos valores y algunos nuevos valores para modificar nuestra sociedad radicalmente, porque tenemos que generar una sociedad, se va a oír muy rosa, como dicen mis hijos, una sociedad de amor. Porque cuando yo no trabajé durante mi juventud, durante mi adultez joven, mi vejez, pues no voy a ser un adulto querido. Y tenemos que empezar a trabajar para querernos toda la vida, porque suena muy padre decir, hay que cuidar a nuestros viejitos, pero ¿cómo cuidar a un viejito que me maltrató toda la vida? A un viejito que me golpeó de niño, que tal vez hasta abusó corporalmente de mí en la edad adulta y ahora me toca cuidarlo. Entonces tenemos que sacudir nuestra sociedad y comenzar a tratarnos bien todos desde niños para que sea un ciclo que se continúe por cariño, no por un sentimiento religioso, no por una obligación legal o no por una falsa moralidad, ¿no? Kipa, está muy de acuerdo, ¿no?, con la salud mental. ¿Cómo andamos? Sí, en la salud mental tenemos un 12% nacional de prevalencia de depresión. Cabe señalar que la depresión en el adulto mayor no se expresa igual que en una persona de menor edad. Los ancianos básicamente se muestran apáticos, retraídos, o nada más están en el cuarto, no quieren salir, o verdaderamente no se integran a un núcleo familiar, y tenemos el problema que la familia pues no está pendiente de esos cambios que presenta y piensa que son propios de su edad porque está envejecido, porque está llorando, evocando, etcétera, pero en realidad está deprimido. Y entonces la repercusión inmediata es a la calidad de vida. Sabemos ahorita que una depresión no tratada, no diagnosticada, son 10 años menos de vida. Así como no tratarles una diabetes, una hipertensión y no buscar depresión, son 10 años menos de vida. Y esto se vuelve en un círculo vicioso, ¿no? Porque yo veo a mi anciano deprimido. No me doy cuenta que está deprimido. Comienzan a aparecer algunas condiciones que yo digo, es porque está viejito. Más lo abandono, más me enfada. Y es porque yo no le atendí su depresión. Un adulto que se le atiende su depresión, pues vuelve a ser una chispa en la familia, ¿no? Sí. Desde luego, por eso es importante que exista esa integración familiar y la creación de valores. Finalmente, en la sociedad, su base sigue siendo la familia. Los valores que ahí se dicten son los que nosotros vamos a reproducir y entonces vamos a repetir ese patrón. El amor no como esa parte cursi, ¿no? Que alguien podría decir. El amor es levantarse temprano para ir a su trabajo, porque amamos nuestro trabajo, lo que hacemos. El amor es estar aquí haciendo una difusión y que la gente sepa que lo mismo que felicitamos al adulto mayor, pero que quisiéramos que tuviese entornos más agradables y trabajar para ello. Amor en nuestro trabajo, amor son más cosas que finalmente ese es el motor desde luego de nuestra existencia. Y entonces comprender que el adulto mayor también tiene que llenarse de esto. Cuando usted habla de ese empowering, de ese empoderamiento del adulto mayor, es saber que va a crecer, que va a tener una familia, si es que decide tenerla, pero que tiene planeado qué hacer cuando llegue esa etapa de su vida. Esto es, si trabaja, sabemos hoy que si en este momento nosotros reunimos el 30% y lo guardamos de nuestro sueldo pensando en que voy a envejecer, el 30% desde ahorita del sueldo que yo perciba hasta que llegue pasado los 60 años de edad, puedo tener un soporte económico para hacer frente a las necesidades que tenga sin que yo sea una carga para mi familia. Me acaba de aumentar. Decía que el ahorro es del 10% de lo que uno percibe, pero ahorita me está aumentando. 30%. Ya me la puso más difícil. Puso más difícil. 30%, ¿por qué? Porque, pues, desde luego todo cambia, la sociedad cambia y demás, pero también el proceso inflacionario cambia. Está tremendo. Y con las condiciones laborales, Así donde pareciera que hay menos seguridad laboral, pues eso se incrementa más la dificultad. Ahorrar ese 30% está difícil. Híjole, pues vamos a empezar a rehacer cuentas en casa. Vamos a la pausa, doctor, Sí, y regresamos. C7 Mundo Sano.
C7 Mundo Sano. 3030-5307, estamos de regreso con el tema de las personas de la tercera edad y que hay mucho de qué hablar, doctor. Nos Un queda tema poquito. súper interesante, Trini, súper interesante, que algunos ya estamos muy cerquita, usted todavía Sí. está muy lejos, pero ya unos ya la vemos llegar muy pronto. Sí. Y la doctora es una persona que, aquí lo quiero decir, nosotros admiramos mucho porque es una persona muy comprometida, que además le tiene mucho cariño a su trabajo que hace con los ancianos en el hospital. Y quisiera que nos platicara, Trini, qué hizo ella ahora para festejar el Día del Anciano, porque estuvo de lujo el festejo ahí en el Hospital General de Occidente que organizó la doctora. Bueno, esta es nuestra quinta reunión, que con motivo de celebrar el Día del Adulto Mayor, como usted lo dijo al inicio, esto debe ser de diario, de todos los días, en un trato digno, en una sociedad incluyente, donde todos respetamos a los adultos mayores, por lo que fueron, por lo que son y por lo que siguen siendo. Porque hoy tener 65 años encontramos sujetos fuertes, son fuertes. Y entonces nosotros este evento lo hacemos con el objetivo de integrarlos, que la familia se dé cuenta de lo que tienen en casa, que los acompañen, que convivan, que vean de los esfuerzos que hacen por salir adelante, por disfrutar, por compartir un desayuno, por sentirse el centro o la estrella del evento que se da. El señor secretario de Salud, les dijo muy claro, los tratamos como nosotros queremos que nos traten. Esto es de la manera más humana, honesta, respetuosa que se puede dar. Y eso es nuestro objetivo. O sea, todos trabajar para ellos. Esta reunión que ellos tuvieron, este disfrute, este desayuno, este escuchar música de sus tiempos y no tan de sus tiempos, el conocer gente que está en la televisión y lo ven como algo muy lejano, entonces ven que en realidad están más cerca de ellos todo y entonces se sienten capaces de poder salir adelante, de soportar depresiones, o que no tienen familia, o ya hicieron amistades y que ya se hablan entre ellos, o que alguien utiliza la computadora Para y se chatear. puede comunicar y puede chatear, ¿por qué no? Y Claro. entonces el evento tiene esa finalidad, ser incluyente, y también que nos sirva a las generaciones que venimos atrás, a las jóvenes desde luego, que existen proyectos de vida que tenemos que preservar, que cuidar, que ayudar a que sigan adelante, porque, como lo digo, más tarde que temprano, estaremos ahí, en esa posición. Y ojalá entonces, que estemos ahí. Eso, Ay, ojalá. eso es Ojalá lo que que estemos hacemos ahí. ahí, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Ese es nuestro evento. Esta experiencia, Trini, les dura hasta el año que entra. Lo recuerdo. Lo recuerdan. Lo ¿Se acuerda, agradecen. doctora, que yo corrí y que me hicieron trampa y que no gané? ¿O Porque se los ponen acuerdan? les pusieron a hacer actividades Sí, físicas. tienen no tan solo la actividad musical, sino que ellos tienen carreras para la gente que anda con bastón, de 1 y de 4 patitas, para la gente que anda en andadera, para la gente que anda en silla de ruedas, para la gente que puede desplazarse normalmente. Y lo que pretendemos es detectar las discapacidades para que eso no sea una limitante, para que se pueda mover o desempeñar. En estos momentos en el hospital hay gente que dice, oiga, yo ya no alcancé nada. Ah, no, sí, ahorita se están dando algunas carreras pues para fortalecerles la actividad física. Y esto pues tiene fines recreativos, lúdicos, que pues son muy benéficos, no tan solo para ellos, para todos nosotros también. Claro, todos lo disfrutamos, ¿eh? El festejo del Día del Anciano. Sí, claro. Todos lo disfrutamos y es muy padre ver a nuestros viejecitos, a nuestros pacientes, que debo decir, la doctora cuida todo el año, disfrutando el evento. Aquí ha mencionado algo muy importante, la actividad física. Somos un país con alto índice de sedentarismo. Nosotros, las personas productivas, muchas veces no hacemos el ejercicio que debemos hacer. ¿Qué tiene que hacer o qué tenemos que hacer para prepararnos a una vejez digna, exitosa y sobre todo, ya que estamos cursando esa etapa, continuar con una condición física favorable? Sí, muchos de nuestros adultos mayores llegan a esta etapa teniendo ya diabetes, hipertensión, problemas de grasas, insuficiencias cardíacas, pero el ejercicio
en la actividad de caminata, y si no pueden caminar porque andan en silla de ruedas, hoy estamos a través del apoyo de la Universidad de Guadalajara, de su equipo de rehabilitación física, los enseñamos a moverse zumba y bailan zumba en la silla de ruedas a través de movimientos de los hombros, de los brazos, los que pueden mover sus piernas. Entonces, no hay una limitante verdaderamente, porque aún las pacientes que tenemos con demencia y que no se percatan o que no se dan cuenta de que es una actividad física, los familiares, los cuidadores o los mismos jóvenes de rehabilitación física les ayudan para que se dé. La rehabilitación física es fundamental. Tocó un punto muy importante, perdón. No, es que ahorita lo estoy recordando, no hay limitantes. No. Hay un hombre de 82, 83 años, 2 operaciones lumbares, la segunda ya tiene una placa, y fue un festejo en la ciudad, caminar 5 kilómetros hasta 10 para festejar el aniversario bicentenario de la fundación de esa ciudad. Caminó 5 kilómetros en esas condiciones, 82 años, 2 operaciones lumbares. No hay límites. Y le iba a decir yo, tocó un punto muy importante, la demencia. Tenemos que cuidar todo nuestro cuerpo, pero el cerebro representa un órgano importantísimo porque además es el que nos va a permitir llegar a la ancianidad disfrutando la existencia. ¿Cómo cuidamos nuestro cerebro para que nos dure buen rato? Porque le tenemos mucho miedo a la demencia senil, pero no hacemos a veces nada para prevenirla. Entendemos la salud no como lo define la Organización Mundial de la Salud, como la ausencia de enfermedad, porque entonces los adultos mayores no tendrían salud, porque tienen muchas enfermedades, sino que entendemos salud en función de lo que puede hacer. Esto es, si puede caminar, bañarse, vestirse, asearse, hacer de comer y moverse de aquí a allá, eso es salud física. Pero Trini también ya lo comentó sobre cómo va con la depresión. La depresión es el preludio, es el precursor de la demencia. ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene depresión, y no sé si a ustedes les ha pasado, que no tenemos ánimo, ganas de nada, ni energía para hacer las cosas, ni lo que hacíamos antes nos gusta, comemos mucho o no comemos, dormimos mucho o no dormimos, el ánimo bajo. Y entonces todos son cambios que existen en el cerebro, que si persisten de manera continua, empieza a haber desorientación. Y la desorientación en el adulto mayor que nomás está en su cuarto, empieza a generarle alucinaciones visuales o auditivas, que es cuando a veces los familiares se dan cuenta y que tenemos que valorar la memoria, porque la memoria se afecta. Cierto, el proceso de envejecimiento va afectando la memoria, y sujetos de 80, 90 años, hay gente que dice, pues se le olvida todo y como que es lo natural. No, no es lo natural. El cerebro va resintiendo el envejecimiento, pero no explicaría el que tenga olvidos tan frecuentes como para meter los zapatos al refrigerador o como para dejar a un niño olvidado en un supermercado. Entonces la memoria puede irse alterando por el proceso de envejecimiento, y la edad es el factor número 1 para el riesgo de demencia. De hecho, a partir de los 65 años, cada 5 años se va duplicando la posibilidad de tener demencia. ¿Qué hay de que no es que se olvide, sino que para poder sacar la tarjeta de esa memoria, de ese registro, se tarda más? Porque el recuerdo está ahí, la sabiduría está ahí. Solamente hay que ejercitar el cerebro. Sí, por eso les pedimos que hagan rompecabezas, juego de letras, sopa de letras, crucigrama, sudoku, ajedrez, dominó, dama china, o sea, todo aquello que rete, todo aquello que esté retando el cerebro, porque el cerebro entonces empieza a hacer sinapsis, o sea, una neurona se comunica con otra, y en un cerebro envejecido, que disminuye el número de neuronas, pero estos procesos nos ayudan a que se aparezca algo que se llama plasticidad cerebral. El cerebro se vuelve plástico y es posible que logre combinaciones y nos protege para hacer demencia. Por eso insistimos en que la escolaridad es fundamental, pero tenemos hasta 35% de ancianos analfabetas. Entonces, que nos dice la plasticidad cerebral es un concepto relativamente reciente, pero que tenemos que promover más, porque todavía por ahí circulan creencias y mitos como ese de chango viejo no aprende maroma nueva, y resulta que sí, el chango viejo sí aprende maroma nueva, y no solo la aprende,
Entre más maromas nuevas aprenda, más su cerebro se desarrolla. Hoy se recomienda que en la edad adulta estudiemos un idioma, aprendamos a tocar un instrumento. Y antes creía uno, no, ya no, incluso se mencionaba, ya no estoy en edad de aprender. No, y tienen más tiempo, tienen más ¿no? Ya no tiempo. está uno que cuidando al hijo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a meternos a estudiar algo Claro. para para seguir pues con nuestro proceso normal, ¿no? Mi papá, al que le mando un saludo muy amoroso a mi papá y a mi mamá, que son un par de viejecitos muy bonitos, les mando un besote. Mi papá aprendió a computadora a los 70 años. Y hoy, créame que maneja la computadora mejor que yo. Y en la creencia anterior hubiéramos dicho, no, ya, ¿para qué? Ahora, no solamente eso, sino la alimentación juega un papel muy importante para poderlo mantener en ese ritmo. ¿Qué necesita una persona de la tercera edad? ¿Es diferente a los requerimientos alimenticios? Si no tiene ninguna enfermedad, No. que tenemos envejecimientos exitosos, o sea, dice, a mí no me duele nada. Y yo a veces les digo, hombre, hasta San Francisco de Asís decía, Señor, mándame un dolorcito de menos para saber por qué me voy a ir. Lo cierto es que hay envejecimientos exitosos que no llega ni al 8% de la población nacional, de los adultos mayores, pero por otro lado tenemos un 64% de envejecimiento saludable o activo o proactivo, y entonces que no tienen tantas enfermedades. Entonces ahí, si no hay enfermedades, es un programa de nutrición de acuerdo a su edad. O sea, con las proteínas, con los carbohidratos, con las grasas no saturadas que requiere. Pero si tiene una enfermedad, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, la misma demencia, entonces necesitamos ajustarle muy bien la dieta porque hay compuestos que les pueden causar problemas. E insistimos con ellos en la famosa dieta mediterránea, que no es más que más fruta, más verdura, Más pescado. más líquido, más cereal, ácidos omega 3, pescado, menos carne roja, desde luego más ejercicio, media hora de caminata si lo puede hacer o en su silla, y sobre todo mantener una actitud positiva. Esto es, apágale la tele, Eso es para lee un libro, ¿verdad? Ponte a hacer rompecabezas o todo esto que comentamos, que salga, que camine, que se interese por el mundo, que se integre a una sociedad de la cual él forma parte. Dice que camine, que salga, pero lamentablemente Jalisco, México, no es un país tan incluyente en la movilidad de las personas de la tercera Así edad, es. ni tampoco en las personas con alguna discapacidad, ni siquiera en los niños. Entramos Claro. a una plaza comercial, los queremos llevar al baño y tiene uno que cargarlos para que se puedan lavar las manos porque no hay un lavabo O bajo. pasa la gente que lleva prisa y no se da cuenta que empujó a un niño Exacto. o empujó a un anciano, Exacto. como si no existieran. Así es. Y de eso vamos a hablar, Sí. si le parece, después de la pausa. Sí, Yo claro, le recuerdo sí. el teléfono 3030-5307. Queremos escuchar sus comentarios y ya volvemos. C7 Mundo Sano. C7 Mundo Sano. Y es el momento de aprender a crecer. Aprendiendo a crecer. Hola, ¿qué tan importantes son tus abuelitos para ti? Mucho, ¿verdad? Pues demuéstraselos. Son consejeros, son sabiduría, son enseñanza, fuerza, optimismo. No los discrimines. Necesitan amor y comprensión. Y atención, cuando te dan un consejo te enfadas, ¿no? Dices, ay, ya están muy viejitos. Pero ¿qué tal cuando te cuidan a tus hijos? O te prestan de su pensión. Ahí sí son importantes, ¿verdad? Quiérelos mucho, por favor. La Secretaría de Salud y el Hospital Soquipan tienen programas de atención. Llévalos, no dejes que se depriman. Marca el 3030-6300. Ahí te dan la información. Recuerda, más vale la prevención que la curación. Para C7 Mundo Sano, Paula Jimena. ¿Gustan? Adiós.
En el hospital de Soquipan, el departamento de geriatría tiene consulta especializada desde julio del 2007 como tal. Antes ya los atendía, pero esta especialización surge en ese año, si no me equivoco. Así es, en julio del 2007. Así El que hay departamento que de llamar. geriatría ha crecido muchísimo. Sí. De hecho, hay geriatría mañana y tarde, como en pocos hospitales. Y a propósito, una llamada porque quieren contactar a la doctora. Nos llama la señora María de Jesús Estrada, tiene 87 años y está muy interesada en contactar con usted, doctora, porque pues necesita una atención de esas que usted da, integrales para nuestros ancianitos. Ya nos dijeron el teléfono, ¿cómo se comunican con usted? Sí, ellos marcan 3030-6300 y dice, si conoce la extensión, márquela. Marcan 6143. Les atendemos estamos ahí desde las 7 de la mañana. Y para citas, porque funcionamos a través de citas, se concerta la cita vía telefónica. Es Departamento de Geriatría. De Geriatría del Como Hospital tal. General de Occidente. Correcto. Y nos quedamos con el tema de la movilidad. Esto, ¿cómo podemos nosotros como sociedad y también como institución incluir, cuando hablo de gobierno, cuando hablo también de la iniciativa privada, las empresas, incluir a todas las personas de la tercera edad? El ejemplo de un familiar donde ha tenido hasta fracturas solamente porque alguien no se fija, va caminando en la plaza pública y simplemente no se fija, la atropella y resulta que tira a una persona que tiene una discapacidad. Sí, desde luego, la sociedad incluyente quiere decir que tiene áreas específicas para que los adultos mayores puedan caminar. Desde luego, la educación cívica es muy importante y todo esto visto desde los niños que están en la primaria, 1 hora a la semana que les hablen de los adultos mayores, de lo que representan en una sociedad, sería muy importante porque los va concientizando para este proceso de envejecimiento y que finalmente también ellos envejecerán. Una sociedad incluyente tiene lugares especiales, parques acondicionados para el adulto mayor. Una sociedad incluyente permite el diseño arquitectónico de casas, no de 2, 3 pisos, porque eso ya para ellos no va, sino desarrollos horizontales. Se ha estado intentando un prototipo de esas villas geriátricas, donde todo es horizontal, donde ya no hay escaleras. Mire qué contradicción. Guadalajara, la zona metropolitana, está creciendo de forma Para vertical. arriba. Sí, Y pero en un esto- futuro vamos a ser más ancianos. Pero Exacto. esto es un modelo, por así decirlo, experimental de un grupo de arquitectos que en otras áreas, en otros estados también están desarrollando esto con la finalidad de que todo sea a su nivel. Esto es tan importante arquitectónicamente hablando que inclusive se toma en cuenta los colores en las casas, en la colocación de los cuadros que van al nivel visual del adulto mayor, que cada vez que envejece puede irse haciendo, dice, tú te estás haciendo más chiquito. Uy, yo Y le voy a acabar. lo que pasa es que los cuerpos vertebrales se van colapsando claro. por osteoporosis, que también tiene que ser detectada para tratarla, pero entonces implica las modificaciones ambientales. No alfombras, que jugueteros, o sea, todo un cambio Desniveles. arquitectónico, no desniveles, los vehículos, los sitios donde pueden caminar, las aceras, que tienen que estar con cierta altura las banquetas. O sea, hablamos de una sociedad incluyente en ese aspecto, donde tiene lo mismo que tiene parques para mascotas, Sí, pues que se también están poniendo tiene muy de moda, ¿no? parques para Pero adultos yo mayores. insisto en que tenemos que acudir a la sociedad, tener un cambio de cultura radical, donde la educación es fundamental. Porque mientras no tomemos conciencia que, por ejemplo, tenemos que controlar la natalidad, porque mientras sigamos sobrepoblando el mundo, pues no podremos tener desarrollos horizontales porque la necesidad nos va a llevar a crecer para arriba. Entonces tenemos que aprender a planear nuestra vida en la vejez, no solo como personas, como sociedad. Así es, sí. Y la sociedad, bueno, ahorita 9,000 millones en todo el mundo de seres humanos que somos, cuando el planeta tiene capacidad para un cierto número, pues obliga a que reposicione, redirija todas sus áreas de atención en todo el mundo, todos los países, todas las sociedades, etcétera. Muy en particularmente en nuestro estado, que se precia de ser, de privilegiar a sus adultos mayores, pues también tiene que hacerse un análisis, no tan solo de la parte de salud, sino de la parte social. Tenemos
universidad de la tercera edad. O sea, que cuando yo llegue a este tiempo, yo seguiré dando clases para adultos mayores, porque los que llegamos a ser profesionistas seguimos capacitando a adultos mayores. Hay quienes capacitan para que toquen un instrumento, tengan un hobby, los rehabilitadores físicos, los ingenieros, los arquitectos, y hay ahorita universidad para la tercera edad. La parte social poco a poco va abriendo espacios, va siendo incluyente para los adultos mayores, la parte educativa, inclusive el empleo, la Feria del Empleo, creo que fue a principios de este año, fue una grata sorpresa para mí ver que fueron contratados sujetos de más de 60 años y dejan de ubicarse nada más como cerillitos o que anden vendiendo o estén en el comercio informal. O sea, poco a poco se va abriendo. Desde luego que el reto y la herida muy grande de las pensiones, donde los adultos mayores, desde luego, como parte de su jubilación, la pensión es mínima, no les alcanza, etcétera, pero la sociedad incluyente tendrá que ver otros oficios, porque a los 60 años, a los 65 años, hay sujetos que son muy activos. Sin embargo, una encuesta nacional mostró que la sociedad dice, sí, los viejitos son muy productivos, sí, ellos tienen mucha sabiduría, sí pueden trabajar, pero solamente del 100% encuestado, solamente el 36% dijo que sí emplearía a un adulto mayor en sus empresas, en sus pequeñas, medianas o grandes Cuando empresas. debería de ser el 100%. Entonces, porque me están preguntando si emplearías, claro, si tengo las condiciones, claro que lo haría. O sea, hay una actitud negada ya, ¿no? Así es. Claro. Es un doble lenguaje de Ahora la hay que sociedad. modificar muchas políticas sociales, porque finalmente, cuando yo digo, ¿por qué no emplearías un anciano? Muchas de las respuestas son, porque se enferman más y entonces se me va a incapacitar. Y entonces tenemos que tener programas de política social que contemplen incluso esta posibilidad de que el anciano pudiera enfermarse más. Porque luego tenemos jóvenes muy mañosos que se enferman a cada rato. Pero también tendríamos que reposicionar lo que es el área laboral y, por ejemplo, los talleres protegidos del DIF, donde se les enseña a hacer artículos domésticos en materia prima que se le facilita y que luego se venden sus productos y él puede pagar esa materia y volver a adquirir materia y trabajar y lo mantiene ocupados, ganando un dinero. Cualquiera sabemos que nos sentimos a gusto si traemos unos pesitos en la bolsa, ¿verdad? Poderoso caballero, es don dinero. Eso da autonomía. La autonomía física requiere de esta autonomía económica y yo creo que poco a poco la sociedad va siendo incluyente y qué bueno que existan, por ejemplo, estos programas donde trata de ver cómo está la situación actual de los adultos mayores y no tan solo en función pues de que acaba de ser su día. La mejor manera de celebrar a alguien es acordándose de él todo el año. No quiero que nos vayamos, porque cuando hablamos de todo esto hay un factor de prevención muy importante que es, y nos quedan 3 minutos nada más para ser breve, es la vacunación. ¿Hay cartilla de vacunación para las personas de la tercera edad? A nivel nacional es un programa federal. La vacunación sigue brindándole al adulto mayor una protectora, así como los chiquitos fueron vacunados para que no tuvieran, por ejemplo, tuberculosis o no fuera tan severa. También existe un carnet, una cartilla de vacunación que las instituciones IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, estamos brindando y tenemos como médicos que preguntarle, ¿ya se vacunó? ¿Ya tiene la vacuna para hemófilos influenza, por ejemplo, para la gripa? En fin, para ciertas enfermedades. Sabemos que la vacuna en los adultos mayores no da la protección de 3 a 5 años que puede ser para población más joven, sino que funciona al 50-60% y tendrá que ser anual. Pero entonces hay que estar insistiendo, ya te vacunaste, sobre todo aquellos que han sido muy fumadores, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva, se benefician mucho de vacunarse porque eso va a reducir la posibilidad que desarrollen neumonías o que hagan formas severas de dificultades respiratorias que pueden ser mortales. Nos habló Alejandro Casarubia, dice, los invitamos a que asistan al curso de plasticidad, pero no nos dice en dónde ni en qué teléfono nos podemos comunicar, así que le encargo a Alejandro Casarubia que nos dé la información completa para poder invitar a la población. Rogelio Vega, de la Colonia Esperanza, felicidades al programa y la sección de los niños es la mejor del programa y yo
Coincido definitivamente. Así ¿Con qué es. nos vamos, doctor Raúl, doctora Ocampo, para terminar ya este programa? Dale un mensaje a la población en breve. Sí, el mensaje es de que nuestro proceso de envejecimiento es, como decía Pablo Neruda, o parodiando a Pablo Neruda, para envejecer he nacido. Y entonces la atención se centra desde que somos chiquitos y caminando con toda esta filosofía del adulto mayor, y dejémonos de que los ancianos pobrecitos y que hay que ayudarles. No, hay que crearles un sistema adecuado para que aun cuando se jubilaron, aun cuando tienen 60, 65, 80 o más, tengan un ambiente que pueda ser útil, donde ellos puedan ser útiles y sigan aprendiendo. Porque la vida, Trini, es un proceso de enseñanza permanente. Muchísimas gracias, doctora Ocampo, por esta mañana que ha sido riquísima. Gracias, Trini. Excelente viernes, doctor. Gracias. Sí, igualmente, Trini, igualmente, doctora Ocampo, que nos Gracias la a pasemos usted. muy padre en compañía de nuestros viejecitos y que gocemos como todos los fines de semana muy intensamente con nuestros Fin de abuelos. semana. Nos Gracias, vamos. Trini. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. muchísimas gracias. Nos vemos en un momentito más. C7 Mundo Sano.